La gracia de nuestro buen Dios esté con cada uno de ustedes. ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Esta pregunta que hace un doctor de la ley, tendríamos que analizarla porque es muy interesante. De entrada, los judíos, antes de Jesús, pues eso de la vida eterna, pues no, más bien les chocaba. Pero hacen esa pregunta a raíz de la predicación de Jesús, a raíz del anuncio del reino, a raíz de que ha formado unos discípulos, una comunidad, una nueva familia de amor. Y es la propuesta de Jesús, la vida eterna. Y entonces la respuesta de Jesús es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. De la respuesta de Jesús hay un aparente convencimiento de que ellos aman a Dios. Por eso ni siquiera ya es el diálogo por ahí. Pero si hay otra pregunta que surge: ¿y quién es mi prójimo? Según ellos, con Dios no tienen bronca. A Dios lo aman y saben que hay que amarlo, y saben que no hay que fallarle, y saben que Dios es el Todopoderoso. Pero ¿quién es el prójimo? Y entonces a esa pregunta Jesús dice la siguiente parábola, el siguiente mensaje. Un hombre va bajando, va a un lugar específico y los asaltantes lo encuentran. Le quitan su dinero, le quitan sus bienes y lo golpean. Entonces pasa por ahí un sacerdote y lo ignora, le da la vuelta. Pasa por ahí un levita, también le da la vuelta. Y pasa un samaritano, pasa alguien que se compadece de él, que lo lleva a un lugar seguro, que lo atiende, que después de ir a sus actividades vuelve a ver cómo sigue él. Él paga, él lo atiende, él hace lo necesario. Y entonces Jesús pregunta al doctor de la ley, que le cuestiona: ¿quién se ha comportado mejor? ¿Quién tuvo caridad? ¿Quién fue cercano, amoroso, generoso con el hombre que fue asaltado? Y entonces le contesta: pues el que lo ayudó. Y le dice: entonces ve tú y haz lo mismo. Hermanos, para aquellos que creen que solo la oración y solo los golpes de pecho y la misa diaria y la confesión frecuente es el camino al cielo, no lo estoy denegando, soy sacerdote, pero el Señor abre un camino más, el camino de la caridad. Nosotros hemos de ser prójimos de aquel, es decir, cercano de aquel que nos necesita. Lo conozcamos o no lo conozcamos. Todo aquel que tiene una necesidad tiene derecho de ser ayudado. Y qué mejor de ser ayudados por nosotros, que nos creemos o que sabemos que es algo que Dios nos pide. Mucha oración, muchos actos de piedad, pero dejar al hermano mal herido, al hermano en pobreza, al hermano en la tristeza, al hermano en la oscuridad, no hay camino de salvación. Oración y caridad, oración y servicio, oración y amor. Ese es el camino para ir al cielo. Hoy que celebramos a San Francisco de Asís, un hombre que desde que tuvo su encuentro con Jesús vivió con alegría, vivió amando a Dios, vivió orando a Dios, pero sobre todo vivió siendo prójimo de todos aquellos que encontraba en el camino. San Francisco de Asís es un hombre, es un modelo, es un santo que nos ayuda a entender perfectamente que el prójimo, que el próximo es aquel doliente, aquel sufriente, aquel que padece, y con alegría, con oración y con mucha voluntad hemos de atender al que nos necesita. Ese es el camino de oración. Le dijo Jesús al doctor de la ley y nos dice a nosotros: ve y haz lo mismo. Que así sea. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, permanezca para siempre. Excelente día en el Señor.